A ver, creo que es una escena bastante curiosa y, bueno, frustrantemente común para muchos. Sí, desde luego. Llegamos a ese supuesto hito ideal, ¿no? Conseguimos un puesto de trabajo codiciado, hay, no sé, cierta estabilidad financiera en el banco, las relaciones personales parecen funcionar en la superficie. Todo parece perfecto sobre el papel. Exacto. Y sin embargo persiste una sensación súper densa, como paralizante, de estar completamente atascados. Es como una especie de miseria silenciosa. Es una descripción muy precisa, sí. O sea, se tienen todas las herramientas que la sociedad dicta, que garantizan el éxito y la satisfacción, pero el motor simplemente no arranca. Y la reacción inmediata ante esa parálisis, casi por puro instinto de supervivencia, es buscar un culpable fuera. Claro, echar balones fuera. Totalmente. La mente humana es una máquina brillante a la hora de proteger su propio ego. Si hay insatisfacción, el análisis automático nos dice que, bueno, debe ser porque el jefe es un incompetente, o porque la economía es un desastre, o porque se vive en la ciudad equivocada. Es lo más fácil, desde luego. Es un mecanismo de defensa clásico. Bueno, vamos a desgranar esto, porque nuestro análisis a fondo de hoy se centra en desmontar precisamente ese mecanismo. Nos sumergimos en los conceptos fundamentales del libro Nothing Changes Until You Do, del autor Mike Robbins. Un título muy revelador, por cierto. Mucho. Y la misión de esta exploración es entender una verdad incómoda, pero a la vez absolutamente liberadora. Y es por qué buscar soluciones externas nunca, jamás, funciona de forma sostenible si antes no se transforma la relación más crítica, compleja y duradera que existe. Que es la relación con uno mismo. Esa es. O sea, es un cambio de paradigma severo. Robbins no ofrece el típico manual de productividad vacío al que estamos, digamos, demasiado acostumbrados. Sí, nada de rutinas milagrosas. Exacto. No propone levantarse a las 5 de la mañana, darse duchas de agua helada y hacer listas interminables de tareas para optimizar el día. Menos mal, porque agota solo de pensarlo. Ya ves. Lo que plantea es que cualquier intento de alterar el mundo exterior está condenado a colapsar si el mundo interior es un campo de batalla. Tiene todo el sentido. Y para entender por qué ocurre esto, resulta muy útil introducir un concepto de la psicología conocido como el locus de control. Ese es un concepto fascinante. Es, básicamente, hasta qué punto creemos que tenemos el control sobre nuestra propia vida frente a las fuerzas externas, ¿verdad? Así es. Cuando operamos desde un locus de control externo, que es lo que hacemos cuando culpamos a la oficina, a la pareja o a la situación macroeconómica, el ego se siente a salvo. Claro, es muy cómodo. Es comodísimo. Es muy fácil decir, pues no avanzo porque el mundo está en mi contra. Pero esa protección tiene un precio altísimo. ¿Cuál es ese precio? Ceder absolutamente todo el poder de cambio. Las fuentes señalan de forma tajante que el origen de la insatisfacción y la parálisis rara vez reside en el exterior. O sea, que el problema real empieza en el interior. Exactamente, a través del autosabotaje constante, esa duda destructiva y el hábito supertóxico de la comparación. Y aquí es donde el autor introduce una herramienta estratégica que suele generar mucha resistencia inicial, que es la autocompasión. Vale, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Adelante. Porque cuando la cultura del rendimiento constante, del esfuerzo máximo y del, ya sabes, no pain, no gain, escucha la palabra autocompasión, saltan todas las alarmas. Se malinterpreta por completo. Claro, inmediatamente se asocia con el conformismo. Y surge una duda muy genuina. A ver, ¿no es la autocompasión una excusa muy elaborada y elegante para justificar la pereza? Entiendo por qué se llega a esa conclusión. Es que, si nos tratamos con demasiada amabilidad, ¿no existe el riesgo de abandonar la disciplina por completo? Pongamos una analogía. A ver, Intentar avanzar en la vida a base de odio hacia uno mismo y autoexigencia extrema es como intentar conducir un coche con el freno de mano puesto mientras se le grita al motor. es una imagen brutal, pero muy real. Huele a goma quemada, las pastillas de freno se están desintegrando, pero hay una sensación táctil de estar empujando, de estar haciendo un esfuerzo titánico. Si quitamos esa presión, no nos quedamos parados en el arcén. Y esa es precisamente la trampa cognitiva en la que solemos caer. Confundimos la fricción destructiva con el motor de arranque. Ajá. Creemos que solo hay dos estados posibles, que son el castigo implacable que nos obliga a movernos por miedo o la inacción total. Pero la disciplina sin dignidad no es disciplina. ¿Qué es entonces? Es simplemente castigo autoinfligido.
A nivel neurológico, intentar crecer desde el desprecio propio significa mantener el cerebro en un estado constante de amenaza. Claro, la alerta permanente. Eso es. La amígdala cerebral, que es la que gestiona el miedo, está activada todo el tiempo. Y un sistema nervioso que se siente amenazado no tiene recursos para la creatividad. Ni para pensar a largo plazo, supongo. Para nada. No sirve para la resolución de problemas complejos o para el crecimiento. Solo tiene recursos para sobrevivir al impacto inmediato. Madre mía. Es como obligar al cuerpo a correr una maratón mientras se le inyecta adrenalina sintética y cortisol en vena. Exactamente. Quizás se logren los primeros 10 kilómetros batiendo récords, pero el colapso del sistema es inevitable. Entonces, según entiendo, la autocompasión no significa apagar el motor. Todo lo contrario. Significa soltar el freno de mano para que por primera vez el motor pueda utilizar su potencia real sin encontrar resistencia. Qué buena perspectiva. Robbins argumenta que en nadie, ninguna forma de vida, florece bajo amenazas constantes. La autocompasión, vista a través de este prisma, no es una debilidad blanda, es una estrategia de optimización brutal. O sea, te hace más eficiente. Elimina el desgaste cognitivo enorme que supone tener que defenderse de los propios ataques internos. Consiste en aceptar la historia personal, hablarse con dignidad y permitir que los errores ocurran sin que se conviertan en un misil dirigido a la línea de flotación de nuestra identidad. Y esa imagen de soltar el freno de mano nos lleva a preguntarnos dónde se origina esa fricción en primer lugar. Esa es la clave. ¿Dónde se aplica realmente ese freno en nuestra rutina? Porque aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Pasamos de ese marco teórico de la autocompasión a la táctica más íntima del día a día. Nos adentramos en el territorio del diálogo interno. Un territorio muy peliagudo. Ya ves, las fuentes son clarísimas al respecto. Lo que se articula en silencio en nuestra mente termina construyendo bloque a bloque la realidad pública que habitamos. Es que el diálogo interno no es un mero eco inofensino. Es el arquitecto principal de nuestras decisiones, de los límites que nos atrevemos a imponer a los demás y, muy importante, del nivel de energía del que disponemos. O sea, nos drena físicamente. Totalmente. Y la neurociencia respalda esto. El cerebro no distingue bien entre un peligro real externo y un peligro generado por una narrativa interna. Si te montas la película en la cabeza, el cuerpo se lo cree. Literalmente. Si la voz mental está repitiendo incesantemente que no se tiene la capacidad, que el fracaso es seguro o que no se merece el éxito, el cuerpo reacciona retrayéndose. Claro, bloqueando las oportunidades para no exponerse a ese dolor que ya está anticipando. Exacto. Siempre he pensado en el diálogo interno como si fuera, digamos, el director de una obra de teatro monumental. Me gusta esa idea. El público que asiste a la función y se sienta en las butacas nunca llega a ver al director. Solo ven a los actores en el escenario, los cambios de luces, el decorado. Lo que sería nuestra vida pública. Exacto, nuestro rendimiento laboral, la manera en que interactuamos en las cenas con amigos, todo eso. Pero ese director invisible, agazapado en la oscuridad entre bastidores, es quien dicta cada movimiento. Él controla los hilos. Decide si la obra es una tragedia o una comedia de enredos, decide qué actor entra en escena y cuándo se baja el telón. A veces, la obra es un desastre y el público abuchea, sin saber que los actores solo están siguiendo obedientemente un guión interno escrito desde la más profunda inseguridad. Es que esa metáfora captura perfectamente la mecánica del autosabotaje. Y a partir de ella surge una de las tesis más punzantes del libro de Robbins. Cuéntame. Nos consideramos víctimas de las circunstancias cuando la cruda realidad es que somos nuestro mayor obstáculo. Nos convertimos en un estorbo constante para nosotros mismos. Y ese director de escena invisible del que hablas suele emplear tácticas muy sutiles, a menudo disfrazadas de pura racionalidad. ¿Tácticas como cuáles? Porque, a ver, no solemos pensar, voy a arruinar mi propio progreso hoy. Suele ser mucho más insidioso. Exactamente. Por ejemplo, la procrastinación crónica. Rara vez tiene que ver con la gestión del tiempo o con la pereza real. Ah, no. No. Desde el análisis psicológico, procrastinar es una estrategia de evasión emocional ante un miedo paralizante al fracaso. Ostras, claro. Si nunca termino el proyecto, nunca podrá ser juzgado. Eso es. Y por tanto, mi identidad está a salvo. Es un mecanismo de protección. Qué fuerte. Otra táctica de este director interno es la típica parálisis por análisis. Uf, clásica.
Sobrepensar cada variable hasta llegar a la inmovilidad absoluta convenciéndose de que simplemente se está siendo prudente. O, por ejemplo, el vivir condicionado por la validación externa, esperando un aplauso perpetuo para poder dar el siguiente paso. Y claro, así no hay quien avance. Por eso, Robbins expone que hay que hacer algo que suena casi paradójico. Tenemos que apartarnos de nuestro propio camino. Quitarnos de en medio para dejar de entorpecer nuestra mejor versión. Esto plantea un desafío inmenso, ¿eh? Pedirse permiso a uno mismo para apartarse es el primer paso. Vale, se despide a ese director tiránico, se empieza a limpiar el diálogo interno, se suelta el freno de mano. Ese es el inicio, sí. Pero claro, la historia del desarrollo personal está llena de arranques eufóricos que duran, no sé, 2 semanas. El típico propósito de Año Nuevo. Exacto. Se empieza el gimnasio en enero y se abandona en febrero. Así que surge la pregunta clave. ¿Cómo se consigue que esa transformación no sea un simple pico de motivación que se diluye con el tiempo? Y aquí es donde las fuentes proponen una distinción radical. Aseguran que la respuesta no reside en hacer cosas diferentes, sino en ser alguien distinto. Hacer versus ser. Parece sutil, pero supongo que lo cambia todo. Es una distinción que marca la diferencia entre un cambio puramente cosmético y un cambio estructural. Un error fundamental en nuestra cultura de la mejora constante es centrarnos casi en exclusiva en la capa exterior, que son los hábitos. Los famosos hábitos. Pero los hábitos siempre están subordinados a la identidad. La premisa es que el cambio genuino y duradero nunca es un proceso rápido de acumulación de tareas, sino una mutación en cómo percibimos nuestro propio ser. Las fuentes lo ilustran con una claridad tremenda. No es lo mismo estructurar un plan diciendo, bueno, voy a intentar comer mejor y salir a correr, que anclar una afirmación profunda como, soy alguien que respeta y cuida su salud. El impacto es completamente diferente. Totalmente. O no es lo mismo pensar, me gustaría que mi equipo me tomara en serio, que operar desde la convicción central de, soy alguien que se respeta a sí mismo y por tanto proyecta respeto. El punto de gravedad es completamente distinto. Y esa diferencia en el punto de gravedad lo cambia todo, porque elimina la necesidad de tener que tirar de fuerza de voluntad constantemente. Que al final se agota. Claro. Cuando alguien simplemente adopta un hábito que va en contra de su identidad subyacente, el cerebro entra en disonancia cognitiva. Hay un choque ahí. Sí, si en el fondo la persona se siente como un fraude, cualquier éxito o comportamiento positivo se sentirá ajeno, antinatural, y el cerebro eventualmente corregirá el rumbo para devolver las acciones a la línea base de la identidad de fraude. Es un mecanismo de homeostasis psicológica. Fascinante. Ahora, si entendemos que el cambio de identidad es el único vector irreversible de crecimiento, la siguiente pregunta se vuelve obligatoria. A ver. ¿Por qué genera un vértigo tan aterrador dar ese salto? ¿Por qué la inmensa mayoría prefiere quedarse estancada en la superficie de los simples hábitos temporales? ¿Porque asusta mucho? Da la impresión de que adoptar una rutina nueva de 21 días es como ponerse un disfraz vistoso durante un carnaval. Me gusta esa comparación. Uno se pone la máscara de persona hiperproductiva o de madurador empedernido. Es un juego seguro porque se sabe que debajo del traje se sigue siendo la misma persona de siempre. Y existe el consuelo de poder quitarse la máscara cuando el esfuerzo resulta agotador. Vuelves a tu zona de confort. Exacto. Pero asumir un cambio de identidad exige quemar el disfraz. Exige permitir que esa nueva piel se fusione con el hueso y sea la definitiva. Y abandonar lo conocido, por muy dañino que sea, aterra profundamente. Aterra porque el cerebro prefiere 1000 veces el dolor familiar a la incertidumbre del vacío. Soltar una identidad, incluso una que esté basada en el victimismo o la insuficiencia, requiere atravesar un proceso de duelo. Un duelo por lo que dejamos de ser. Así es. Y es en esta encrucijada donde Robbins introduce el concepto más contraintuitivo de todo su trabajo, que es la vulnerabilidad. Otra palabra que asusta. Muchísimo. Si conectamos este terror al cambio con la perspectiva general de cómo el mundo interno dicta el éxito externo, descubrimos que la vulnerabilidad no es un efecto secundario indeseable del crecimiento, es la materia prima que lo hace posible. Y esto requiere reprogramar una definición cultural que tenemos súper arraigada. Hemos equiparado sistemáticamente la vulnerabilidad con la debilidad. Desde siempre. Nos han enseñado que mostrar dudas es entregarle armas al enemigo. Pero aquí se redefine como la máxima expresión de la humanidad. Se trata de permitirse sentir sin aplicar filtros, de tener la valentía real de pedir ayuda y de cometer errores bajo los focos de los demás sin interpretar que el mundo colapsa a nuestro alrededor.
Y redefinirlo de esta manera tiene una justificación neurobiológica fascinante, ¿eh? Mantener una fachada de perfección y de invulnerabilidad exige un peaje cognitivo altísimo. Agota los recursos del cerebro. Imagínate, la corteza prefrontal del cerebro tiene que estar trabajando horas extras para monitorear cada palabra, cada gesto, evaluando si encaja con esa imagen idealizada que intentamos proyectar hacia afuera. ¿Es agotador solo de escucharlo? Es en lo que coloquialmente podríamos llamar el departamento de relaciones públicas interno. Finge que todo está bajo control y, claro, agota todos nuestros recursos mentales. Mientras tanto, el Departamento de Investigación y Desarrollo, que es el que crea ideas nuevas, el que innova y el que permite conexiones genuinas, se queda sin presupuesto porque el de Relaciones Públicas lo está consumiendo absolutamente todo. Exactamente, se lleva todos los fondos. Entonces, la vulnerabilidad actúa como el pegamento de la nueva identidad, porque, al aceptar que no somos invulnerables, cerramos ese costoso departamento de PR. Lo desmantelamos. Toda esa energía retenida de repente se libera. Ya no hay que sostener una armadura pesadísima. Y es solo desde esa ligereza emocional donde se pueden establecer conexiones reales con otras personas y encontrar una paz interna que no dependa de la validación constante. Es que es un mecanismo de eficiencia energética brutal. Cuando no se gasta energía en ocultar las grietas, se puede invertir en construir cimientos mucho más sólidos. Toda esta deconstrucción sobre la neurobiología de la identidad, la carga cognitiva de la invulnerabilidad y el diálogo interno es intelectualmente apasionante. Lo es, sin duda. Pero nos enfrentamos al reto de siempre. A ver, Entonces, ¿qué significa todo esto un martes por la tarde? Porque la filosofía se vuelve papel mojado si no sobrevive a la bandeja de entrada llena de correos urgentes, a una reunión tensa con superiores o al puro caos logístico del día a día. bajarlo a la realidad. Eso es, ¿cómo se manifiesta físicamente este cambio interno cuando estamos inmersos en la rutina más exigente? Aterrizarlo es vital, desde luego. Las fuentes son claras en que la aplicación práctica de esta filosofía se evidencia en microdecisiones que pueden parecer insignificantes desde fuera, pero que son revolucionarias a nivel neuronal. Danos un ejemplo. Se materializa, por ejemplo, en la reacción inmediata a un fallo. Imaginemos estar en una presentación importante y se comete un error evidente. El clásico momento de tierra trágame. Exacto. El instinto antiguo desencadenaría un monólogo interno súper punitivo, un bucle de culpa que te arruinaría el resto de la jornada. Pero, desde la nueva identidad basada en la autocompasión y la vulnerabilidad, se reconoce el error, se asume la responsabilidad pública sin añadirle esa carga de vergüenza tóxica y se sigue adelante con el enfoque puesto en la solución, no en el castigo. Es decir, cortocircuitar el bucle antes de que tome fuerza. Eso es. Y el texto también apunta a otro elemento fundamental en la práctica diaria, que es el valor de la propia palabra. Ah, el compromiso con uno mismo. Darle al compromiso que uno se hace a sí mismo el mismo peso sagrado que se le da a una promesa hecha a un cliente importante. Si uno se promete ir a caminar o dedicar una hora a la lectura, cumplirlo es una demostración empírica de respeto hacia esa nueva identidad. Claro, es validar quién eres. Pero hay una aplicación en concreto que, personalmente, creo que es la prueba de fuego definitiva. Las fuentes hablan de la capacidad de decir un simple no sin experimentar una resaca emocional de culpa. Y la capacidad de descansar. Exacto. Permitirse descansar sin sentir que se está fallando como ser humano. Es que esa es la zona cero del conflicto con nuestra cultura contemporánea. Totalmente. Porque es una disonancia brutal. O sea, ¿cómo se supone que alguien debe gestionar el simple acto de sentarse en el sofá un domingo sin mirar el teléfono en una sociedad que ha elevado el estar siempre ocupado a la categoría de virtud suprema? Es casi un sacrilegio hoy en día. Hemos llegado a un punto en el que el valor personal está indexado a la productividad. Si no se está produciendo un resultado tangible en cada hora del día, se genera la sensación de estar desperdiciando oxígeno. Qué locura, pero es verdad. Descansar de forma genuina, sin justificarlo como un voy a recargar baterías para trabajar más duro mañana, se ha convertido en un acto de rebeldía pura que requiere sinceramente una fortaleza mental extraordinaria. La historia y la sociología tienen mucho que ver en esto, fíjate. Venimos de éticas de trabajo que moralizan el esfuerzo continuo. Descansar dispara un miedo muy antiguo, casi atávico, a no ser valioso para la tribu. Si no aportas, te echan. Básicamente.
Por eso el agotamiento se exhibe a menudo como una medalla de honor. Sin embargo, Robbins nos lleva a comprender que estas microdecisiones en medio del caos moderno, como apagar el ordenador a la hora estipulada, declinar una invitación por pura necesidad de quietud o simplemente no responder a un correo un viernes por la noche, Que cuesta un mundo. cuesta, pero son la verdadera zona de entrenamiento. No son actos de negligencia ni de pereza, son victorias tácticas. Cada no asertivo y libre de culpa es un voto a favor de la nueva identidad y un golpe directo al poder de ese director de escena invisible que nos exigía ser máquinas perfectas e inagotables. Es como ir forjando un nuevo cauce para un río, ¿verdad? Al principio, el agua sigue tendiendo a desviarse por el viejo camino del estrés y la hiperproductividad. Requiere mucho esfuerzo retenerla. Claro, el surco antiguo es más profundo. Pero con cada pequeño no, y con cada momento de descanso sin culpa, el nuevo surco se hace más y más profundo. Y como bien señalan las fuentes, este proceso no es un espectáculo pirotécnico. No ocurre de un día para otro acompañado de música épica. Para nada. Al principio, los cambios en el exterior son casi imperceptibles. Pero al cabo de unos meses, se empieza a notar que el aire es menos denso. Se respira diferente, porque la guerra civil que se libraba en el interior, por fin, ha terminado. Y fíjate que al firmar ese tratado de paz interno, la reserva de energía y claridad mental que antes se quemaba en el frente de batalla queda mágicamente disponible para afrontar los retos reales del mundo exterior. Para recapitular esta inversión, el principio rector del trabajo de Mike Robbins nos deja una perspectiva clarividente. Una lección tremenda. La experiencia humana, con todas sus complejidades, no se transforma a largo plazo por el simple hecho de alterar las variables externas. Mudarse a una ciudad con mejor clima, encontrar un puesto de trabajo más prestigioso o cambiar de círculo social puede proporcionar un alivio sintomático y temporal. Un parche, vaya. Pero es, en esencia, intentar curar una infección profunda simplemente cambiando las sábanas de la cama. Si no se transforma el trato compasivo y digno hacia uno mismo, la insatisfacción encontrará la manera de replicarse en el nuevo entorno. Siempre nos llevamos a nosotros mismos a donde vayamos. Exacto. No necesitamos acumular más fuerza de voluntad ciega ni aplicar métodos marciales de disciplina punitiva. El imperativo es mucho más profundo. Consiste en dejar de combatir contra nosotros mismos y empezar a caminar a nuestro favor. En definitiva, nada cambia hasta que la transformación ocurre por dentro. Bueno, este recorrido analítico nos deja a las puertas de una reflexión final que, si bien va un paso más allá de los textos de Robbins, es una consecuencia lógica e ineludible de su premisa. Soy todo oídos. Hemos establecido que nuestro diálogo interno moldea nuestra realidad y que la autocompasión neutraliza el autosabotaje. Si verdaderamente internalizamos esto y comenzamos a tratarnos con un respeto absoluto, surge una pregunta un tanto perturbadora. ¿Cuál? ¿Qué ocurre entonces con los sistemas externos que nos rodean? Pensemos en entornos corporativos que promueven la competitividad tóxica, en dinámicas interpersonales que exigen sacrificios unilaterales o en industrias enteras que se lucran vendiéndonos la solución a nuestras carencias inventadas. Sistemas enormes. Sí. Estas estructuras colosales se alimentan casi exclusivamente de nuestras inseguridades. Dependen de nuestro síndrome del impostor, de nuestro terror a no ser suficientes y de nuestra incapacidad para poner límites. Es su combustible principal. Exacto. Entonces, si sanamos la relación con nosotros mismos y cortamos ese suministro interno de duda y miedo, esos sistemas externos pierden instantáneamente su combustible. Lo cual nos lleva a pensar que sanar la relación con uno mismo no es únicamente un acto privado de bienestar psicológico, Sino que va mucho más allá. es en su máxima expresión el catalizador más poderoso para desestabilizar y obligar a colapsar a todas las estructuras tóxicas que nos rodean. Qué planteamiento tan contundente para cerrar. Considerar que el simple acto de dejar de ser nuestro peor enemigo tiene el potencial de desmantelar sistemas enteros que francamente contaban con nuestra sumisión. Es indudablemente una idea profunda para llevarse a la práctica y observar en los próximos días. Prestar atención a esa voz en la sombra, tomar el control del guión y ver cómo el escenario exterior empieza a tambalearse por sí solo. Ha sido una exploración fascinante. Sin duda. Y hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Seguiremos descifrando las mecánicas ocultas de la mente en nuestra próxima cita. Que tengan una excelente jornada.